Capítulo 3. El conflicto en el mapa psíquico humano, las pulsiones. Tras la Primera Guerra Mundial, Freud centró su interés en el problema de la pujanza e intensidad de los afanes agresivos y autodestructivos del hombre. Fueron años de replanteamiento de algunas de sus teorías, entre ellas la del inconsciente, lo que dio lugar a una nueva topología de la psique humana. Cuando en el año 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, Freud no mantuvo en un principio una posición explícita en contra del conflicto, aunque por supuesto la preocupación le preocupaba el desenlace del mismo por la suerte que pudiera correr sus familiares. Sus tres hijos varones fueron alistados en el ejército austriaco por el deterioro de sus propias condiciones de vida y no menos por el futuro del movimiento psicoanalístico. En este escenario convulso, su ánimo no fue el de un hombre pacifista, sino el de alguien más bien comprensivo ante los acontecimientos. Solo el inédito despliegue de devastadoras fuerzas y avances técnicos contra hombre y patrimonio cultural le llevó a modificar esa posición inicial. Ya en 1915, en el artículo La guerra y la muerte, escribió: la guerra en la que no queríamos creer estalló y trajo consigo una terrible decepción. No es tan solo más sangrienta y más mortífera que ninguna de las pasadas, a causa del perfeccionamiento de las armas de ataque y defensa, sino también tan cruel y tan enconada y tan sin cuartel, por lo menos como cualquiera de ellas. Infringe toda la limitación a las que los pueblos se obligaron en tiempos de paz, el llamado derecho internacional, y no reconoce ni los privilegios del herido y del médico, ni la diferencia entre los núcleos combatientes y pacíficos de la población, ni la propiedad privada. Derriba con ciega cólera cuánto le sepa, cuánto le sale al paso, como si después de ella no hubiera ya de existir futuro alguno ni paz entre los hombres. Su decepción era palpable y no menos su encono ante un Estado que se permita todas las injusticias y todas las violencias. En mayo de 1919, una vez acabada la contienda, Freud rememoró aquel tiempo en una carta a sus discípulos y primer biógrafo Ernest Jones. No recuerdo época de mi vida en que mi horizonte se mostrara tan negro. En todo caso, si lo hubo, ya era más joven y no me sentía oprimido por los achaques del comienzo de la vejez. Cuando nos encontramos, usted verá que me siento incomovible, aún y listo para cualquier emergencia. Pero esto solo en el plano del sentimiento, porque mi razonamiento se inclina más bien al pesimismo. Estamos pasando una mala época, pero la ciencia tiene el ingenio de ver, de enderezarnos la nuca. Si los años de guerra fueron difíciles para Freud, no lo fueron menos los de la posguerra, sobre todo en lo personal. El año 1920 le asestó dos duros golpes. El primero fue el de la muerte de Anton von Freund, un rico industrial húngaro que, después de haber sido suyo, su, de haber sido el año 1920 le asestó dos duros golpes. El primero fue la muerte de Anton von Freund, un rico industrial húngaro que después de haber sido paciente suyo se convirtió en su amigo y en su figura particularmente importante en la difusión internacional del psicoanálisis, pues suyo fue el dinero que permitió fundar la revista internacional psicoanalista Verenigum, Asociación Internacional Psicoanalítica,
Pont Freud murió el 20 de enero de 1920. Apenas enterrado su amigo, Freud recibió la noticia del fallecimiento de su hija Sophie, víctima de la epidemia de gripe española que asolaba Europa. Tenía 26 años. Inevitablemente, las ideas del padre del psicoanálisis acerca de las pulsiones de la muerte fueron en buena medida fruto de su dolor personal por el duelo de su hija y consecuencia del nuevo clima surgido tras la guerra. En los comienzos de la teoría psicoanalítica, Freud partió de la hipótesis de que la orientación de los procesos mentales era automáticamente regulada por el principio de placer. Esto es, una función del aparato mental cuya finalidad, en la medida de lo posible, es la de evitar el displacer y procurar el placer a través de una suerte de armonía energética. Sin embargo, a la luz de determinadas experiencias como, por ejemplo, las de los soldados que a su regreso del frente repetían sus traumas como si estuvieran fijados a ellos, o la de los pacientes que volvían insistentemente a reproducir situaciones molestas y desagradables, el médico modificó su punto de vista. A partir de estos casos, Freud concluyó que el dominio del principio del placer. A partir de estos casos, Freud concluyó que el dominio del principio del placer, entendido como un principio de constancia, no se halla en la base de todo el funcionamiento mental. Lo que hay en el apartado psíquico es una tendencia muy fuerte, pero tendencia al fin y al cabo hacia el principio del placer. El dominio, pues, cede su plaza a la tendencia. Pero Freud no se quedó ahí, sino que llamó la atención también sobre algo que se encuentra más allá del principio del placer y que es también muy relevante. Es lo que denominó pulsión de muerte. Freud se vio obligado a plantear este más allá a partir del hecho clínico rígido por una compulsión inconsciente a la reproducción, por la que el individuo tiende a reproducir experiencias antiguas de displacer y dolor, sin conciencia de estar sometido a tal repetición. La primera teoría de las pulsiones de Freud databa del mismo año del inicio de la guerra, 1914, y reconocía la dictomía entre pulsiones sexuales y pulsiones de autoconservación o del yo. La primera regida por el principio del placer y la segunda por el de la realidad. Según ellas, el amor y el hambre, o la sexualidad y la conservación, serían los auténticos motores del comportamiento humano. Pero el propio Freud acabó advirtiendo la inutilidad de este esquema, por lo que lo reformuló posteriormente. Algo usual en una trayectoria que, si por algo se caracterizó, fue por el reajuste constante de sus ideas e hipótesis iniciales. No hay, sin embargo, que confundir pulsión con instinto, pues el médico vienés entendía este último como un tipo de comportamiento animal que varía poco de un individuo a otro y que parece responder a una finalidad dada. Cuando Freud habla del instinct, pues lo hace para referirse a un comportamiento fijado hereditariamente y característico de la especie. En cambio, el concepto de pulsión subraya la idea de que la energía sexual existe al principio en un estado plástico, polimorfo, polimorfo, que tiende sobre todo a suprimir la tensión a nivel corporal. De ahí que Freud planteara primero una gran oposición fundamental, la existencia entre el amor y el hambre, y más tarde hiciera entrar en el proceso el amor y la discordia. Con la guerra como telón de fondo, Freud postuló explícitamente la existencia más allá del principio del placer, de unas tendencias humanas autodestructivas. De este modo, revisó su planteamiento inicial en torno a la pulsión y trato de explicar cualquier tipo de violencia y agresión, guerras incluidas, en función de dichas tendencias.
El problema que se le presenta era la posibilidad de explicar los comportamientos destructivos del ser humano, desde una mera pulsión orientada a la autoconservación. Para solucionar el problema, Freud entendió que las pulsiones de vida, producto de la integración de las tendencias sexuales y de autoconservación o del yo, no debían ser separadas, sino complementadas con las pulsiones agresivas detectadas a raíz del devastador conflicto bélico. A partir de las experiencias observadas en el cobraron relieve aspecto que el psicoanálisis no había tenido en consideración hasta ese momento, como son el odio y la agresividad. De hecho, una de las ideas más controvertidas de Freud fue la distinción entre el principio de Eros, así llamado en referencia al dios griego del amor y la atracción sexual, y el principio de destrucción. Poco a poco, el padre del psicoanálisis apreció que los afanes agresivos y autodestructivos en el hombre tienden compulsivamente a la repetición y parecen independientes de la sexualidad. De ese modo, llegó a la conclusión de que Eros tiene que ver con la libido, la sexualidad, la tendencia a formar unidades afectivas complejas, mientras que el principio de destrucción está relacionado con un impulso de agresividad por el cual el individuo se dirige contra sí mismo. Para llegar a ese punto, Freud partió de lo que llamaba el principio nirvana, a saber, la tesis de que la ley Para llegar a este punto, Freud partió de lo que llamaba el principio nirvana, a saber, la tesis de que la ley que rige el aparato psíquico tiende a reducir en la medida de lo posible la tensión o la excitación, incluso hasta el punto de llegar a un estado cero, en el que se basa el principio de muerte. En la última fase de su vida, Freud pareció contemplar al género humano dominado por una aterradora pulsión hacia la muerte, una suerte de masoquismo primario que el yo termina desarrollando sobre sí mismo tras debatirse en un continuo, ¿cómo se llama? En un continuo. En la última fase de su vida, Freud pareció contemplar al género humano dominado por una aterradora pulsión hacia la muerte, una suerte de masoquismo primario que el yo termina desarrollando sobre sí mismo tras debatirse en un continuo esfuerzo para superar sus frustraciones y la demanda incesante del superello. De ahí que la meta final de la vida sea, en cierto sentido, la muerte, un retorno a un estado gozosamente inanimado donde el yo ya no puede ser herido. Y de ahí también la trágica contradicción de la vida humana, la pulsión sexual de Eros, siendo la fuerza que construye la historia, siendo la fuerza que construye la historia, acababa dominada por la de destrucción, por el impulso hacia la muerte. El ser humano lucha para avanzar hacia adelante, pero en algún sentido constantemente es empujado hacia atrás, impelido a volver a un estado en que aún no era consciente. La nueva cartografía del inconsciente. La nueva cartografía del inconsciente. Con Freud, el problema del inconsciente pasó a ser objeto fundamental de la nueva ciencia psicológica. Si bien esta dimensión ya había sido advertido en la literatura del romanticismo alemán y por filósofos de la misma área del Friedrich Schelling, 1775 a 1854, Arthur Schopenhauer o Friedrich Nietzsche, pioneros en señalar cómo la ciudadela del yo se hallaba asediada por fuerzas inconscientes que debían ser
oportunamente tenidas en cuenta. No obstante, esta nueva organización de la vida mental en la que aparece el problema inédito de las relaciones entre la consciente y lo inconsciente desbordaba los límites de la filosofía y la psicología de la época y del pasado, para las que conciencia y psiquismo eran prácticamente sinónimos. Baste recordar, por ejemplo, en qué medida para pensadores racionalistas como René Descartes, 1596 a 1650, este seguro recinto de la conciencia, por su transparencia y accesibilidad, ofrecía los criterios adecuados para cimentar la arquitectura de la razón. Freud, en cambio, puso las bases de otra descripción de la psique humana, una de tipo plural, muy dramática y dinámica. Los esfuerzos de Freud por comprender el yo como espacio de conflicto de fuerzas o tendencias opuestas y por develar otra lógica, la del inconsciente, que se manifiesta en los defectos excluidos y marginados por la concepción de la racionalidad clásica, le llevaron a plantear un diálogo crítico con la filosofía tradicional. Antes que nada, conviene reparar en el hecho de que la lógica del inconsciente es refractaria a la lógica propia de la memoria y del tiempo lineal y acumulativa de la racionalidad. El tiempo de la repetición que aparece a la lógica del inconsciente conduce a otra comprensión del tiempo y la historia, una en la que el pasado se presenta siempre como sepultado y perdido o como un presente indiferenciado. Es por eso que sus efectos no son controlables por el yo. De ahí que el trabajo del análisis, según Freud, consista en liberar el fragmento de la verdad histórica de sus deformaciones interesadas desde la realidad presente y en devolverlo al punto del pasado al cual propiamente pertenece. El yo es destronado. En Freud hay una voluntad de realismo ilustrado que merece ser tenido en cuenta. Ante su mirada, el yo emerge como desde un campo de batalla en el que la ley y el deseo libran un incesante, un una incesante guerra, siempre provisionalmente detenida, no obstante por alianzas inestables y frágiles. Este yo en ocasiones se siente a disgusto, pues tropieza con limitaciones de su poder dentro de su propia casa, dentro de su propia alma, descubriendo ideas que no se sabe de dónde vienen, sin que le sea tampoco posible rechazarlas. Tales huéspedes indeseables, dice Freud, parecen incluso ser más poderosos que los sometidos al yo. Resisten a todos los medios correctivos de la voluntad y permanecen imperativos ante la contradicción lógica y ante el testimonio y ante, aunque resisten a todos los medios coercitivos de la voluntad y permanecen interpre, inter, imperteritos, oh, imperterri, imperterritos ante la contradicción lógica y ante el testimonio contrario a la realidad. El yo entonces dice a sí mismo que aquello es una enfermedad, una invasión externa, e intensifica su vigilancia, pero siguen sin comprender por qué se siente tan singularmente paralizado. Hay que tener en cuenta que en la época de Freud, la psicología convencional negaba sin ningún género de dudas que se hubieran introducido en la vida anímica unos extraños espíritus. Pero ante las manifestaciones de estos, no sabía más que encogerse de hombros, sin atreverse a aventurar explicación alguna.
Hay que tener en cuenta que en la época de Freud, la psicología convencional negaba sin ningún género de dudas que se hubieran introducido en la vida anémica unos extraños espíritus. Pero ante las manifestaciones de estos no sabía más que encogerse de hombros sin atreverse a aventurar explicaciones alguna. El psicoanálisis, en cambio, procuraba esclarecer estos inquietantes casos patológicos de tal modo que por fin pueda decirle al yo: no se ha introducido en ti nada extraño. Una parte de tu propia vida anímica se ha sustraído a tu conocimiento y a la soberanía de tu voluntad. Por eso es tan débil tu defensa. Combates como con una parte de sus fuerzas contra la otra parte y no puedes reunir, como lo harías contra un enemigo exterior, toda tu energía. Y ni siquiera es la parte peor o la menos importante de tus fuerzas anímicas, la que así se te ha puesto enfrente y se ha hecho independiente de ti. ¿Quién puede estimar, aún no estando tú enfermo, todo lo que sucede en tu alma sin que tú recibas noticia de ello o solo noticias incompletas y falsas? Te conduces como un rey absoluto que se contenta con la información que le procuran sus altos dignatarios y no desciende jamás hasta el pueblo para oír su voz. Si algo enseñó Freud fue destronar a este rey soberano, a ese yo absoluto sobre el cual había girado toda la tradición filosófica moderna, y a comprender por frágil y vulnerable el carácter genuinamente enfermo del hecho humano. Un intento, un intenso egoísmo protege contra la enfermedad, pero al fin y al cabo hemos de comenzar a amar para no enfermar y enfermarnos una frustración nos, en cuanto una frustración nos impida amar. A ver, otra vez. Si algo enseñó Freud fue a destronar a este rey soberano, a ese yo absoluto sobre el cual había girado toda la tradición filosófica moderna, y a comprender por frágil y vulnerable el carácter genuinamente enfermo del hecho humano. Un intenso egoísmo protege contra la enfermedad, pero al fin y al cabo hemos de comenzar a amar para no enfermar y enfermarnos en cuanto una frustración nos impida amar. Freud mostró así el camino de una cordura más allá del encimamiento narcisista. En otras palabras, puso en su sitio al yo. Una gran parte de la práctica psicoanalista consiste precisamente en combatir y relativizar la exagerada falta de realismo que exigen los imperativos normativos dados por otro importante instancia de la personalidad que definió Freud, el superello, así como de persuadir a este para que abandone alguna de sus desmedidas exigencias o al menos para que su carga sea más racional y tolerable a la luz de las comprensibles limitaciones humanas. Este tratamiento debe intentar hacer del superello una instancia más tolerante y comprensiva con lo que es cada uno, reducir así su excesivo y falso idealismo y cuestionar sus exageradas ambiciones. No es un dato menor que la práctica psicoanalítica tenga como objetivo alejar al hombre de batallas que nunca podrá vencer y que solo van a terminar consumiéndolo en la impotencia y la melancolía. El yo, el ello y el super ello. Y el super yo siempre digo super yo. Pero Freud no se limitó a destronar el yo, sino que distinguió tres dimensiones o cualidades psíquicas. Es el marco que se conoce familiarmente como la primera tópica. Por tópica, el médico Vienes entendía una topología de la psique humana, la división de este en unas partes claramente definidas. Esta se compone de la preconciencia. Esta se compone de lo preconsciente, instancia que alberga recuerdos o representaciones que no son conscientes, pero que pueden llegar a serlo fácilmente. Lo consciente,
cualidad psíquica momentánea que caracteriza la percepción externa e interna dentro del conjunto de los fenómenos psíquicos, y lo inconsciente, dimensión dinámica que concierne a lo reprimido y que solo puede ser conocida a través de la interpretación de los actos neuróticos, los sueños y los actos fallidos. Pero con el tiempo, esta división acabó mostrando sus límites y dejando insatisfecho a Freud, quien a partir de 1920 desarrolló una nueva distribución que la psique humana, la llamada segunda tópica, en la que, sin abandonar del todo el primer esquema, tuvo en cuenta otras funciones. En esta segunda tópica se distinguen tres instancias psíquicas: el yo, el superyo y el ello. Freud entiende la primera de ellas bajo una relación de dependencia, tanto con respecto a las reivindicaciones del ello como los imperativos del superyo y a las exigencias de la realidad. El yo, pues, no es ya en este nuevo escenario la expresión orgullosa de la individualidad que había sido en el pasado. Por otro lado, Freud relacionó el proceso de formación del yo con la capacidad de aprender a afrontar las resistencias y contratiempos exigidos por el mundo social. De ahí que sea una instancia que se rige más bien por el principio de realidad, ante la posibilidad de adaptarse al mundo real o de buscar la satisfacción inmediata propia del ello. Opta de un modo más realista por demorar la consecución del placer. En el conflicto neurótico, este yo representa el polo defensivo de la personalidad, pues el que pone en marcha una serie de mecanismos de defensa motivados por la percepción de un efecto displacentero. En cuanto al ello, es una instancia que puede entenderse como una fuente de energía psíquica inconsciente que lucha todo el tiempo para satisfacer impulsos básicos de agresividad, supervivencia y reproducción, razón por la cual se rige por el principio de placer. Esto es, el principio que persigue una gratificación inmediata. El ello es un depósito caótico, una zona alógica y amoral, al margen de los imperativos racionales ligados a la acomodación, a la realidad, o lo que es lo mismo, constituye el polo pulsional de la personalidad y la fuente primaria de la energía psíquica, por lo que suele entrar en conflicto con el yo y el superyo. Este último es para Freud la instancia fundamental de la personalidad, y es así porque su función es comparable a la de un juez o censor con respecto a la actividad del yo. Elementos tan trascendentales y definitorios del ser humano como la conciencia moral, la autorreflexión o la formación de ideales, todos son funciones del superyo. A la hora de delinear esta nueva cartografía psíquica, Freud no desatiende la influencia de la sociedad y la cultura juegan en la psique individual. A la hora de delinear esta nueva cartografía psíquica, Freud no desatendió la influencia que la sociedad y la cultura juegan en la psique individual. La importancia del superyo precisamente se cifra en el hecho de que, en virtud de esta dimensión, el niño interioriza de sus padres aquellos códigos y roles normativos que determinan sus actividades y motivaciones posteriores. Un aprendizaje que se desarrolla fundamentalmente en etapas tempranas como consecuencia del temor al castigo y la necesidad de afecto. Para Freud, la función del superyo no se limita, sin embargo, a socializar al individuo dentro de los valores comunes. Es también la agresiva instancia normativa que continuamente va a observar y sancionar las tendencias asociales del sujeto y que promoverá
la represión de los contenidos psíquicos inaceptables. Otra novedad que trajo consigo la metapsicología psicoanalítica en el ámbito del pensamiento ético radica en que Freud entiende que, en gran medida, la influencia del superyo en la vida del sujeto es inconsciente. En este estrato distinguía entre el llamado ideal del yo y la conciencia de la moral, y la conciencia moral, mientras el primero señala las situaciones, estado y objetos que constituyen una aparición positiva para el sujeto. La segunda designa más bien el ámbito de las prohibiciones y las acciones a las que las personas deben someterse. Es en este contexto de tensión incesante entre diferentes estratos psíquicos donde cabe también entender la división freudiana entre el principio de placer y el principio de realidad. Según Freud, todo acto psíquico tiende de manera natural a evitar el displacer y a aspirar al placer. No obstante, frente al principio de placer de la libido, dirigido a obtener una gratificación no diferida, Freud resaltó también la importancia del principio de realidad como ámbito externo que impone otra búsqueda del placer mediante estrategias de ajuste o adaptación a la realidad. Esto es por medio de rodeos y aplazamientos. En este conflicto originario existen entre los impulsos biológicos agresivos orientados al goce y los límites sociales interiorizados en el proceso de aculturación, el que explica, según Freud, la formación de la personalidad humana y su dinamismo constitutivo. Consecuencias de la ley y el sentido de culpa. De todos los intérpretes de Freud, fue Jacques Lacan quien más insistió en el original punto de inflexión producido por ese modelo del psiquismo. Según el psicoanálisis francés, este paso logró hacer concebir la invención psicoanalítica con un planteamiento político nuevo. A la luz de este giro, el pesimista dictamen freudiano de gobernar, educar, psicoanalizar son tareas imposibles alcanzaba su nivel de articulación más sofisticado. Con él quedaba entredicho, por ejemplo, la oposición entre una ley incontaminada, apegada exclusivamente al horizonte ideal de un deber ser y las pulsiones autodestructivas. A la luz de este esquema, Freud no solo vislumbró, por así decirlo, el lado oscuro de la ley y de la moral, sino que puso de manifiesto en qué sentido estas tres instancias psíquicas, el yo, el ello y el superyo, tienen que modificar el esquema tradicional que separa radicalmente la pureza y desinterés del imperativo moral de las pulsiones afectivas. El psicoanálisis lanza así una profunda sospecha sobre la supuesta pureza de los comportamientos ascéticos al revelar cómo no hay ley que no esté ya penetrada de algún modo por el ello. Por su función de limitar o borde, por su función de límite o borde, el superyo también ocupa un lugar central en la problemática de la culpa, en la relación del hombre con la ley y del hombre con la violencia interna y externa, entre el ello y el mundo exterior. Así, por ejemplo, Freud definió el superyo como monumento conmemorativo de la situación de debilidad y vulnerabilidad en la que se encontraba el yo infantil, mostrando en qué medida esa situación perdura durante la supuesta madurez del sujeto. La visión antropológica que se desprende de este planteamiento es la de un ser humano inserto desde el nacimiento en el terreno natural de la expulsión libidinal y que solo con el paso del tiempo y trabaja trabajosamente, um,
La visión antropológica que se desprende de este planteamiento es la de un ser humano inserto desde el nacimiento en el terreno natural de la pulsión libidinal y que solo con el paso del tiempo y trabajosamente alcanza el plano de sociabilidad en el que logra repartir el uso del espacio, los objetos placenteros y los bienes. De todo esto se desprende que el yo, tal y como Freud lo vio, es algo así como el accidentado y ambiguo territorio en el que la ley social y el deseo batallan en medio de situaciones donde se producen también provisionales alianzas. El círculo vicioso que Freud detectó en el origen de la cultura occidental podría resumirse así. El orden social no puede ser por menos que exigir la renuncia a la gratificación inmediata de las pulsiones. Esto provoca que parte de nuestra agresividad se dirija entonces de nuevo contra el propio yo y el devenga agente devenga agente del super yo, fuente de la ley, la moral y el idealismo necesarios de la estructura social. La paradoja, por tanto, es que es cuanto más renuncie el ser humano al ello, más civilizado se vuelve. La paradoja, por tanto, es que cuanto más renuncie el ser humano al ello y más civilizado se vuelva, más se desgarra también interiormente con la culpa y la autoagresión. Toda renuncia a satisfacer la pulsión termina reforzando la autoridad del superyo, intensificada su brutalidad y en esa medida ahonda el sentimiento humano de culpa. Toda renuncia a satisfacer las pulsiones termina reforzando la autoridad del superyo, intensifica su brutalidad y en esa medida ahonda el sentimiento humano de culpa. Ciertamente esta es una visión desencantada y amarga del género humano, aunque de, aunque de predisposición natural estoica, Freud muy posiblemente se vio empujado a ella a causa de un cáncer de paladar que le fue diagnosticado en 1923, lo que en alguna ocasión denominó su cicatriz, como escribió una vez a su colega Carl Abraham. Aun cuando se me considere en días de restablecimiento, abrigo en lo hondo una convicción pesimista de que se acerca el final de mi vida. Esta convicción se alimenta de los tormentos que incesantemente me ocasiona mi cicatriz. Padezco una especie de depresión senil centrada en un conflicto entre una irracional amor a la vida y un sentimiento. Padezco una especie de depresión senil centrada en un conflicto entre entre un irracional amor a la vida y un sentimiento más sensato de resignación. Si estoy equivocado y esto resulta ser apenas un periodo pasajero, seré yo mismo el primero en notarlo y en este caso, una vez más, arrimaré el hombro al trabajo. Aunque Freud era una persona que se cuidaba y se preocupaba por su salud, resulta curioso que en las imágenes que disponemos de él muchas veces aparezca con un puro en la mano. Quizá esta faceta del fumador compulsivo fuera la causa de la aparición de este cáncer, un auténtico martirio que se extendió a lo largo de sus últimos 16 años de vida. Freud fue intervenido quirúrgicamente en numerosas ocasiones y tuvo que necesitar de una incómoda y voluminosa prótesis que usaba en sustitución de su mandíbula natural, que debía limpiar y reajustar y reemplazar constantemente. Pero aún así siguió planteándose interrogantes sobre el ser humano, su psique y también todo aquello que le es propio, por ejemplo, la cultura.